Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hoy estamos estudiando un misionero enojado y sin descanso. Y seguimos analizando la historia de Jonás, un profeta sin descanso. Y hoy estaremos analizando que el enojo de este misionero, porque nosotros recordamos que la predicación de Jonás en Nínive fue completamente exitosa. Todos se arrepintieron, todos colocaron su vida en las manos de Dios y finalmente Dios perdona a aquella ciudad sanguinaria, malvada, se arrepintió y Dios precisamente los aceptó su perdón y los perdonó. De igual manera, nosotros podemos ser los pecadores más empedernidos sobre esta tierra. Podemos ser que a veces pensamos que lo que hemos hecho no tiene perdón, pero así como Dios perdonó la maldad de aquella ciudad, Dios también está dispuesto a perdonar a nuestros pecados y todas nuestras faltas, todos nuestros errores, si acudimos a Él y se lo pedimos. Así que vamos a leer allí, entonces, Jonás capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, que se arrepientes del mal. En estos dos versículos encontramos grandes lecciones realmente de lo que es Dios, porque allí nos dice, ¿verdad?, de que Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia. Precisamente, Dios tuvo misericordia de aquella gran ciudad. Ahora, dice que Dios se enojó, que Jonás se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó Jonás? ¿Qué lección nosotros podemos extraer precisamente de esta actitud defectuosa de Jonás? Porque Jonás, cuando Dios creó la calabacera y se secó y todo este asunto, también se enojó Jonás. Pareciera que la incomodidad o el disgusto o el odio que él sentía hacia los asirios estaba por encima de aún de la salvación de todas estas personas que vivían en Nínive. Ahora, más importante que los 120,000 habitantes que vivían en Nínive, parece que la calabacera era más importante para Jonás que esos 120,000 habitantes que estaban en Nínive. Ahora, nosotros llegamos entonces a una conclusión. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto vale un alma para Dios? Nosotros precisamente, dice Elena de White, que nacemos en el reino de Dios como misioneros. Eso quiere decir que nosotros, una vez que conocemos esta verdad, que conocemos el mensaje de salvación, debemos compartir este mensaje de salvación. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros comprendamos que cada alma es importante para Dios, y todas las personas que estaban en Nínive
también eran importantes para el Señor. Así que entonces, es más, nos dice la Escritura y también nos dice el Espíritu de Profecía que si hubiera habido un alma en esta tierra, de igual manera Cristo hubiera venido a morir por ella, porque todos somos importantes para Dios. Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos las mismas oportunidades de alcanzar la salvación. Todos somos llamados por Dios a la salvación. Y eso era lo que no entendía Jonás, porque Jonás tenía un espíritu nacionalista, ¿verdad? Él pensaba que solamente los judíos podían salvarse y los paganos no, que no tenían derecho y oportunidad de la salvación. Pero por eso se enojó Jonás. Y también Jonás se enojó porque él pensaba de que su profecía no se iba a cumplir y que iba a perder su reputación. O sea, Jonás ponía por encima de la salvación de de las personas que vivían en Nínive, que ponía por encima su profecía, ponía por encima su reputación, ¿verdad? Y su enojo contra los asirios, este, eh, aún por encima de la salvación de esas personas. Contrario a lo de Dios, que Dios siempre, para Dios siempre el ser humano, esta generación y todos, tanto judíos como no judíos, como dice el apóstol Pablo, tenemos las mismas oportunidades de la salvación. De ahí entonces que es muy importante este asunto. La paciencia de Dios con el profeta es asombrosa. O sea, Dios dialoga con Jonás y trata de convencerlo, trata de persuadirlo a que no piense así de esa manera. La paciencia de Dios es asombrosa y misericordiosa. También para nosotros, porque puede ser que yo esté escuchando acerca de la verdad de la Biblia, esté escuchando la palabra de Dios, esté escuchando este mensaje de esperanza y salvación y todavía no decido entonces poner mi vida en armonía con la voluntad del Señor, todavía estoy alejado del Señor y yo quiero decirle que Dios todavía tiene paciencia contigo, tiene paciencia con nosotros, porque cometemos errores, nos equivocamos, nos alejamos de Dios y Dios tiene paciencia con nosotros. La paciencia de Dios con Jonás fue asombrosa, pero también para muchos de nosotros puede ser que la paciencia de Dios también es asombrosa para con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores y Dios nos perdona, Dios nos acepta. ¿Verdad? Dios quiere, porque Dios quiere salvarnos. Somos lo más importante que el Señor tiene precisamente en este universo. De allí entonces que la lección nos sigue mencionando entonces que nos dice allí, Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud diciéndole, haces tú bien tanto, en enojarte tanto. O sea, Dios trata de persuadirlo, de convencerlo de que realmente todo lo que Dios hace, todo lo que Dios acepta es en procura de nuestra salvación. Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos oportunidades, Dios quiere que nosotros aprovechemos este tiempo de gracia para que arreglemos precisamente nuestra vida con Él. Así que entonces es importante eso. Ahora, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de este día? ¿Qué lecciones? Bueno, una lección importante que debemos aprender es que la gracia de Dios trae salvación para todos. Dios no hace acepción de personas. La gracia de Dios es para todos, judío, no judío, griego, no griego, para todos. Todos somos llamados a la salvación. Y en segundo lugar, no limita a los judíos, sino también a los paganos. Y en tercer lugar, Dios recibe a todo aquel que acude a Él. Dios nos recibe, así como estamos. No tenemos que dejar nada para buscar a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades y nos llama en este momento a arreglar nuestra vida con Él. Así que entonces arreglemos nuestra vida con el Señor y permitamos que las verdades del Evangelio de la salvación nosotros las aceptemos y podamos vivir en ellas. Dios nos bendiga para que esto sea la realidad en la vida de cada uno de nosotros.